Respecte de la independència, i ara és el torn, a la segona part, a la segona meitat d'aquesta tarda, és el torn dels aspectes més filosòfics i teòrics, teòrico-polítics, d'un possible referèndum i també d'una potencial independència. Ràpidament passaré ara a presentar els tres participants d'aquesta tarda. En primer lloc parlarà Josep Joan Moreso, que és doctor en Dret per l'Autònoma de Barcelona i catedràtic de Filosofia del Dret de la UPF i, a més, rector de la UPF. En segon lloc parlarà el Joan Vergés, que és doctor en Filosofia i professor de Filosofia de la Universitat de Girona i autor també de molts articles i molts treballs de filosofia política. Finalment, parlarà en Félix Ovejero, que és doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i professor de Filosofia Política i Ètica d'aquesta universitat, la UB. És col·laborador ocasional en premsa, sobretot al País, però també a altres mitjans de comunicació i en altres publicacions, com Revista de Libros o Claves de la Razón Práctica. És autor de diversos llibres i articles molt importants en teoria política, sobre temes molt diversos també, només per mencionar alguns: La libertad inhóspita, Razones para el socialismo, La quimera fértil, Proceso abierto, Incluso un pueblo de demonios, etc. I una de les seves línies també principals de recerca ha tingut a veure justament amb la teoria del nacionalisme, la teoria dels drets lingüístics i el possible procés d'independència o de secessió, i en aquesta línia ha publicat moltes coses, molts articles, moltes aportacions, però potser cal destacar dos llibres, entre d'altres, que serien Contra Cromañón, Nacionalismo, Ciudadanía y Democracia, de 2007, i La trama estèril, de 2011. Doncs res més, ara ja els deixo amb els participants d'aquesta taula rodona i espero que tinguem un bon final de la tarda. Fèlix, no sé si veus els nacionalistes com cromanyons, en tot cas tens 15 minuts per fer la teva exposició. Vaya por delante que eso era del roto, el título de mi libro que decía un chiste del roto y que no hacía más que condensar una maravillosa frase de Sabater que venía a decir que el nacionalismo es la tiranía del origen, ¿no? Que es que estamos siempre mirando hacia atrás. Por supuesto, yo no considero a nadie cromañón. Y una cosa que quiero agradecer, y en esto mi coincidencia es plena, es que los que nos dedicamos a este género de la filosofía política pasemos de las musas al teatro, ¿no? Porque a veces uno tiene la impresión, si supieran lo que discutimos nosotros, que prefiere decirle a su madre: mira, yo trabajo de pianista en un prostíbulo, antes que contarle las cosas que nos entretienen a los filósofos políticos, ¿no? Porque son verdaderas majaderías de empujar a un gordo ante a un tranvía y cosas de este orden, ¿no? Entonces, de vez en cuando pues aterrizamos. A José Luis se lo he comentado millones de veces y me da la ocasión para aterrizar. Entonces, pero de todos modos sería saludable tener una disposición también realista acerca de lo que significa levantar una frontera. Levantar una frontera no es una broma. Ha sucedido y a veces hay casos de separaciones de terciopelo, pero estadísticamente no abruman, ¿no? Es decir, por lo general estas cosas son modestos dramas, pero dramas, y a veces algo más que modestos dramas. ¿Por qué eso sucede? Pues supongo que porque se desatan pasiones, pero por detrás yo creo que hay consideraciones normativas nada irrelevantes. Quizá no está mal desandar un poco 4 o 5 conceptos de lo que uno diría que son las revoluciones democráticas y que no deben de ser desatendidos. ¿Qué significa un Estado nacional, una comunidad democrática, eso que nace en la Revolución Francesa y en la Revolución Americana? Supone que un conjunto de ciudadanos en un territorio participan de una unidad de decisión, es decir, todos los que estamos aquí tenemos ocasión de opinar y expresar nuestra voz, y entre nuestros iguales compartimos ciertos principios de justicia y de acción. Es decir, que respetamos los intereses de todos y atendiendo a los intereses de todos que han podido expresar su voz, pues entonces, atendiendo pues a las necesidades, es decir, el ideal deliberativo que uno puede pensar, de argumentar, de exponer, procuramos responder a ese tipo de necesidades. Y ante nosotros puede haber, qué sé yo, ancianos, personas con dificultades físicas, puede haber parados, pero asumimos que forman parte de los nuestros y si sus necesidades son desatendidas, pues entonces estamos obligados a responder. Compartimos los mismos principios de justicia. Repárese que eso se rompe cuando saltamos las fronteras. En el derecho internacional, esa fascinación, ese género un poco plumbeo, pero que hay por ahí, pues ahí en las relaciones internacionales los principios no se invocan, es el interés, la razón de Estado, el enemigo y el amigo, que diría el siniestro personaje, muy partidario, por cierto, del derecho a autodeterminación. En las relaciones internacionales estamos en otra cosa.
Estamos con individuos que no son nuestros conciudadanos, no son nuestros iguales y los principios de justicia no nos interesan con ellos. Eso quiere decir que romper una barrera, o sea, levantar una frontera, es pasar de la lógica de la deliberación, de la argumentación entre ciudadanos iguales que comparten principios de justicia, a la otra en donde con estos, pues a lo mejor no sale a cuenta, pero eso ya es otro registro, el no sale a cuenta. Volveré después, si me da tiempo, sobre eso. Eso tiene muchas implicaciones, pero vamos, esto está reflejado, el primer discurso a la nación de Lincoln lo expresa con una rotundidad muy clara, expresa Sunstein, también Buchanan apela en ese sentido, y la Convención francesa de 1793 pues incluía, de hecho, los 4 lemas de la Revolución Francesa eran libertad, igualdad, fraternidad y unidad indivisible de la República. Esos se mantuvieron y hay varios emblemas, yo lo tengo aquí en el móvil, por si alguien los quiere, lo puedo exhibir, ¿no? Esos eran los lemas, y eso no era un criterio arbitrario, era sencillamente que los de Marbella, por poner un ejemplo, por la cobardía del ejemplo que diría Pessoa, no pueden decidir unilateralmente que ellos no están de acuerdo y que se van. Marbella debe tener una homogeneidad cultural que ríete tú de Neandertal. ¿Por qué? Porque la riqueza proporciona pautas de vida, modos compartidos y su balanza fiscal debe ser estremecedora. Pero es que lo que sucede es que en el espacio político todo es de todos y nadie es de parte, es un proindiviso, no es una comunidad de propietarios. No somos unos socios que nos juntamos cada uno con lo suyo. Eso que es suyo existe sobre un orden previo que es un espacio político jurídico en donde Madrid es mío. Una cosa que me extraña es que habiendo traído a figuras como Jeff aquí, pero caramba, podría haber venido alguien de Madrid, es algo que también les compromete. Estamos decidiendo levantar una barrera con alguien que algo tendrá que decir, porque también esto que hay por aquí no es de nadie en particular, pero es de todo. Deberíamos no desatender esa circunstancia. Aunque hay un dato interesante al hilo de esas consideraciones de que la propiedad se instala, existe sobre ese espacio jurídico previo. Que esto además hay otro individuo también muy partidario del derecho a la autodeterminación, una tradición que son los austríacos, no los austríacos de los austracistas, sino los economistas superneoliberales que sostienen, en el libro de von Mises en ese orden, que podríamos perfectamente hacer algo que ha sucedido y está sucediendo. Imagínense que un conjunto de señores con la suficiente fortuna van comprando una urbanización. Esa urbanización alcanza el tamaño de una provincia. Existe en Estados Unidos y algunas zonas de América Latina. Por supuesto, todos ellos son socios y tienen la misma voz entre ellos. Y pueden reunirse, pues, comunidad de convicciones, por una identidad compartida, la que da el dinero, que es la máxima, no nos engañemos. Y entonces, dentro de cómo se funciona allá, lo deciden ellos. Cualquiera que quiera entrar tiene que entrar con su permiso. Porque el derecho de propiedad se opone al principio republicano que yo estaba invocando antes y pueden decir, mire, usted puede venir aquí a trabajar, pero no tiene derecho a votar ni a decidir nada más. Y entonces esa barrera usted no es accesible. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy parecido, podríamos perfectamente hacerlo, proporcionar a todos los ciudadanos unos bonos de riqueza y entonces rompemos la comunidad política en un montón de especies de, como el Corte Inglés, a planta por identidad, ¿no? Entonces cada uno se agrupa con los suyos y configura voluntarias unidades, estos sí serían voluntarios asociadas a la riqueza, por supuesto rompiendo el espacio político compartido. Uno iría como un trabajador extranjero a limpiar la casa, pero cuando una persona viene a mi casa a limpiar la casa no tiene derecho a voto ni decide nada. Pues a gran escala eso se podría hacer y existe, y plantea serias dudas acerca del principio general de ciudadanía. Bueno, eso creo que es una formulación de lo que podríamos pensar. Cuando estamos levantando una frontera, estamos levantando algo parecido a eso. Calificar a otro individuo como no es nuestro igual, no tiene derecho, no vamos a invocar principios de justicia. Yo creo que esa retórica ya la empezamos a asumir con una naturalidad un tanto pasmosa. En mi alma de economista, de la que me estoy quitando desde hace ya bastante tiempo, por supuesto soy incapaz de seguir, y a lo mejor ni siquiera hay que seguirlos, estos flujos y las balanzas y tal, pero hay un otro asunto que me inquieta, y es que parece que se trata de argumentar, decir, bueno, ¿nos sale a cuenta seguir formando parte de España? Es que cuando estamos en la lógica del me salgo a cuenta, ya no estamos hablando de la comunidad de ciudadanos, porque claro, yo puedo hacer un inventario de un montón de personas con las que no me sale a cuenta convivir. Individuos, como dirían en Colombia, desechables, ¿no? Son tipos parásitos sociales,
Bueno, pues, entonces si podemos precisar el inventario de personas con las que no queremos convivir porque no nos sale a cuenta. Y otra cosa llamativa en ese léxico es que las balanzas fiscales es una convención aritmética que la podemos establecer por el perímetro de donde queramos. ¿Por qué las hacemos entre Cataluña y España y no entre zonas de Cataluña? Siempre se podrían hacer, hay flujos de riqueza, hay ingresos o no, porque unos son los nuestros. Ya hemos decidido de entrada que esos no forman parte de la comunidad de justicia, sino en el mejor de los casos de la comunidad de interés. Y la otra presunción que se cimenta en los mismos supuestos que me inquieta, es que, bueno, mis impuestos, oiga, yo los impuestos que pago como ciudadano los pago como ciudadano español. Es como si mis vecinos de Consell de Cent decidieran, Jero, nuestros impuestos los están arrebatando. Y digo, oiga, es que yo soy miembro de una comunidad política que es España y estoy pagando mis impuestos. No eche las cuentas de los impuestos de Cataluña como si fueran esos que estoy pagando yo. Yo los pago como ciudadano de ese Estado. Todo eso solo se ampara bajo, estamos asumiendo una ontología viciada de las dos, de que estamos trabajando en el léxico del juego de intereses, no del conjunto de ciudadanos comprometidos con esos viejos ideales republicanos y democráticos. Pero bueno, concedamos que estamos hablando de eso y yo quisiera tomar al hilván de la magnífica descripción de José Juan, la voy a seguir al pie de la letra, solo con un pequeño ajuste. Y es que siempre que estamos planteando establecer un perímetro adicional en el que, insisto, estamos decidiéndonos, parece que sea una cosa que solo nos corresponda a nosotros, y eso, claro, plantea muchos problemas, hay un problema no solamente del fundamento, sino de exactamente qué conjunto nos cercena, qué conjunto de individuos. Tenemos tres niveles que podríamos distinguir. Por una parte, el nivel existente y perfectamente identificable del conjunto de los ciudadanos españoles, 47 millones, con derecho al voto algunos menos, pero bueno, sobre ese conjunto, supuestamente una séptima parte estaría en condiciones de tomar una decisión de algo que afecta a todos, no voy a entrar ahora en esa cuestión, y sobre esa séptima parte, con las cifras que José Juan manejaba, pues del 60 al 70%, podría tomar una decisión que afectara a todos, Bueno, esos son criterios de una precisión aritmética. Los podríamos utilizar luego, por supuesto, dentro de Cataluña y decidir que pues, el área metropolitana de Barcelona, que debe corresponder a una séptima parte, podría decidirlo y sobre esa séptima parte, pues con una parte del 50 y del 60% que se corresponde con Badalona, Hospitalet, las dos o tres ciudades más importantes después de Barcelona, ya bastaría. Bueno, está bien, lo podemos hacer. Estos son ejercicios de pirotecnia intelectual. Pero vamos ahora a ver qué perfiles nos está trazando cada uno de ellos. El primero, el de Buchanan, y ahora no vamos a hacer filología, que lo ha hecho exquisitamente, pero vamos a reconocer el criterio de la reparación. El criterio que, se agravia a alguien, se le ofenden, se le violentan los derechos, se los explota. Ese tiene una ventaja, y es que el perímetro de los ofendidos es susceptiblemente de ser precisado. Ser precisado, pues, por ejemplo, en Suiza, hasta el año 71, las mujeres no tenían derecho a voto. Entonces, puesto que veían sus derechos violados, en ciertas condiciones hubiesen podido apelar a un derecho a la autodeterminación, puesto que participan de características perfectamente identificables, es una identidad con un sustento biológico, esta no es discutible, y entonces podría perfectamente decir, pues nosotros, no se da la circunstancia territorial, pero ese es un matiz que, habría que añadirlo adicionalmente. Pero bueno, quiero decir que ahí tenemos un conjunto de individuos perfectamente identificables que sería el demos, sobre el cual tendría que tomarse esto. Dos cuestiones. Primero, ese es un demos objetivo, no depende de que la gente se sienta agraviada, o al revés, podemos encontrarnos con la situación contraria de individuos que no se sienten agraviados y son perfectamente agraviados. Las mujeres de la India ven sus derechos violentados y están muy contentas porque existe una cosa que se llama preferencias adaptativas y que cuando no puedes cambiar el mundo, pues te cambias tus creencias. Entonces, el hecho de que no haya una gente que se sienta agraviada no quiere decir que no exista agravio ni explotación, y al revés. Puede haber gente que se siente muy agraviada, el señor Depardieu, se siente ofendidísimo, ahora esta cosa que él tiene su particular acepción de los impuestos, como le llaman, expoliadores o defraudadores, todo remite a lo mismo, confiscadores, que es otra palabreja en circulación que hay por ahí, y entonces pues dice, no, yo me siento agraviado. Oiga, usted no sé, que usted sienta agraviado no quiere decir que esté agraviado. Eso es una consideración que lo desborda con mucho a usted. Bueno, pero al menos aquí sería objetivamente precisable con independencia de la voluntad de los individuos. El segundo paso es
la identidad, ¿no? Un conjunto de individuos comparten una identidad, una nación en un sentido cultural. Esto también es susceptible de ser precisado, pero tiene dos problemas, uno que es peligroso y otro es falso. Es falso porque el apellido más común en Cataluña, los 20 primeros, son idénticos a los que hay en Madrid. Entre Barcelona y Madrid, las dos ciudades que hay en España, atendiendo a los apellidos, que es una cuestión imprecisa, pero nos da algún perfil acerca de movilidad, de mezclas de las gentes, de contingencias de estas órdenes. Pues las dos ciudades que en España tienen mayor identidad propia son Huesca y Lugo. La sombra, no, es que la gente se va y ahí queda la esencia, los orígenes. Y lo demás, Barcelona y Madrid, son dos gotas de agua desde el punto de vista de esa composición y de pautas culturales. Barcelona y Madrid, un urbanita como yo, pues tiene mucho más que ver con un tío de Madrid o de París, porque las pautas están dadas por muchas cosas que por lo otro, ¿no? Y en cualquier caso, si tuviéramos que buscar algo, tendrá que ser lo común, ¿no? Lo que compartimos, no lo extravagante y singular, y lo común, de momento, en el ámbito de la lengua, puestos a apelar a eso que se apela tantas veces, es el castellano, que es ampliamente mayoritario. Entonces, eso sería falso. Pero es que además de falso es inquietante, porque las naciones construidas sobre la identidad dan a espectáculos tan estremecedores como que el señor Mas pueda decir en un debate televisivo a un rival político, dice, mire si somos tolerantes los catalanes, que le dejamos hablar en castellano y no le pasa nada. Bien, o sea, que hay ciudadanos de primera y otros que, como flaquean en identidad, pues ya no lo son tanto. Bueno, eso está ahí, ¿no? Pero bueno, si fuera, o sea, pero prescindamos de esta modesta circunstancia, pero eso revela que hay un proyecto cimentado en esto. El tercero es el más sugestivo en algún sentido, que es esa voluntad plebiscitaria, ¿no? A veces se lo formula muy heideggerianamente, muy pomposo, se dice la voluntad de ser. Está muy bien, pero como estas cosas de Heidegger nunca las entiendo, pues, ¿qué quiere decir voluntad de ser? Uno es, ¿no? Si uno es, ¿qué quiere decir tener voluntad de ser? Yo soy bajito, no tengo voluntad de ser bajito, estoy en ello, ¿no? Entonces no hay el propósito de la reivindicación, ¿no? Pero claro, eso además tiene algunas implicaciones, porque ¿qué sucede si los individuos no tienen voluntad de autogobierno, no son nación? Es decir, que hace 6 años o 7, cuando los catalanes, según encuestas nos mostrábamos más satisfechos que nadie después de Andalucía con nuestro nivel de autogobierno, ¿no éramos una nación? Hombre, esto complica, lo hace muy frágil las idas y las venidas de la voluntad. Y luego que el referéndum no era demoledoramente convincente en favor de eso, un 30 y tantos %, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los que no tienen voluntad? Claro, si uno dice que solamente son los ciudadanos con voluntad de ser, el referéndum se gana por 100%, porque son estos, y como son los que quieren ser, pues entonces, naturalmente, solamente los que tienen voluntad de ser son los ciudadanos de la hipotética nación. Un asunto conceptualmente complicado. El nacionalismo no lo ignora y entonces levanta una idea que es decir, no, es que hay que construir la identidad nacional. Lo cual ya, construir la identidad nacional o extender la conciencia nacional, que es la fórmula que se utiliza. Esto es un cúmulo de paradojas, porque dices, por una parte una nación es un conjunto de individuos que tienen conciencia de ser una nación, pero por otra parte hay que extender la conciencia nacional. Es decir, que no saben que tienen la conciencia de lo que son. Esto también es difícil de conciliar, ¿no? O están enajenados, es decir, tienen deseos latentes pero no los perciben, o si no, de algún modo hay que resolverlo. Félix, perdona, 2 minutos. En ello estoy. Perfecto. Pero entonces, por eso, naturalmente, el nacionalismo acaba recalando en decir, no, esa voluntad de ser la fijo desde fuera. Es decir, hay una identidad y es esa identidad la que yo tengo que extender, es decir, y construir la nación, cosa que disponemos de maravillosos artículos y documentaciones. El último descubrimiento que hemos hecho, pues, de Antic en La Vanguardia, en el 90, y anticipaba la ingeniería social de la cual hoy, por ejemplo, participa, ¿no? Un proyecto de construcción, de presencia, de atribución de una identidad con independencia de la identidad real de la gente. Cualquiera tiene identidad, ¿no? Todo lo que hagamos ahora, decía Borges, es identidad, hay que olvidarse de este mito. Pero y entonces lo que se trata es de volver a la identidad como noción. Eso es muy fácil. Si yo ahora les pregunto a ustedes, a ver, aquellos cuyo carnet de identidad termina en el número 7, que levanten el brazo. Ustedes lo levantan y al rato dicen, es que nos parecemos, somos diferentes de los otros. Este experimento está hecho, no es una ocurrencia.
O sea, el narcisismo de las pequeñas diferencias entretiene y alienta estas cosas. Pero entonces nos vamos a jugar a la otra cosa seria. Y ahora ya termino. Es que entonces lo de la voluntad plebiscitaria tiene un problema. Y es que estamos tomando en nuestro léxico las preferencias como dadas. Es decir, esta cosa dice, es que hay mucho deseo. Digo, ya, hay muchos deseos de muchas cosas, pero yo estoy en condiciones de valorar cómo se han formado o discutirlo. Yo deseo, pues qué sé yo, en fin, ya sabéis. Pero quiero decir, no voy a contarlo, ¿no? Pero ese deseo no es un argumento. Y nosotros tenemos mucha razón para ver si un proyecto identificado y sostenido y cimentado sobre ciertas creencias está justificado o no, ¿no? Entonces, esa política, por ejemplo, cultiva el PSC, decir, bueno, es que hay mucha gente que participa de esto, bueno, pero es que tú no opinas, no tienes una opinión independiente formada sobre lo que participan, porque claro, si todos nos apuntamos a lo que participan, basta con que llegue el primero, que ya todos los demás llegamos en aluvión, ¿no? Alguien ha de tener alguna razón independiente para apuntarse a esas causas o para valorarlas. Entonces, en ese sentido, por ahí también colapsa, ¿no? Y en todo caso, y la moraleja es que para lo que nos estamos jugando, la idea de levantar un proyecto político cimentado en la identidad, diciéndole a otros que no son iguales, porque eso finalmente, o sea, a mí me parece fascinante la idea de que nos vamos a entender mucho más ahora, cuando no seamos conciudadanos, que ahora que lo somos, ¿no? De momento, siendo ciudadanos, pues no sé, seguramente en bastantes pueblos de Gerona el PP y Ciudadanos lo tienen un tanto complicado para abrir las sedes, ¿no? Pues imaginémonos en otros escenarios. Bueno, con eso no lo remato, sino que lo dejo por hilvanar, pero podemos seguir luego. Bueno, gràcies, Fèlix, per fer-me cas. Però, dit això, respecte a l'altra qüestió que em sembla que provoca o planteja una qüestió teòrica també interessant, que és la de la identitat. Jo m'assemblo més a Rosencrantz, jo també m'assemblo més a tu en molts aspectes. Però és que m'assemblo molt més a tu que no pas al meu germà. O la meva germana, que tenen un accent de Banyoles que, dieu, aquest també en té, però en tinc molt menys, us ho asseguro. L'acadèmia transforma i l'escola ens normalitza en un cert sentit, ens desnaturalitza o ens estandaritza. Això és un projecte nacional, nacionalista. Estic totalment d'acord. La universitat també ho està fent contínuament, d'estandaritzar i nacionalitzar, és a dir, nacionalitzar, acordar uns estàndards en la gent en un cert sentit. M'allunyo molt més de casa meu, de com són, per exemple, el meu germà o la meva germana, que no pas de com ets tu o de com és un acadèmic de Japó. M'hi assemblo molt més en molts més aspectes. Discuteixo. Però, si mai hagués de decidir, perdona, entre tu, el meu amic de Japó i el meu germà, encara que no m'hi entengui, encara que quan em trobo m'hi enfadi, que no és el cas, però és igual, que encara que m'hi trobi, tinc l'obligació especial, el concepte en teoria moral important d'obligació especial, tinc l'obligació especial de donar al meu germà un tracte que no tinc l'obligació de donar-te a tu, malgrat aquesta cosa que en diguem identitat, que fins i tot emotivament m'apropa més a tu. I el concepte d'obligacions especials s'entén, s'explica en alguns casos, és el que deia abans, intentava dir abans, respecte a certs grups sorgeixen obligacions especials, respecte a certs altres grups no sorgeixen obligacions especials. Entre rics no entenem que sorgeixin obligacions especials entre rics. Ho entenem, és un fet. No dic que sigui correcte o sigui incorrecte. El que pensem és que entre un ric no hi ha l'obligació especial de preservar l'interès d'un ric. La lucha de classe. Ho fan, sí, i justament per això els discutim. És això el que els hi critiquem. Que entre ells, justament no tinguin... Què critiquem a un ric quan no vol contribuir amb la seva riquesa, per exemple, a que un pobre tingui... O sea, tú le estás pidiendo que un tipo de Santa Coloma tenga una lealtad mayor contigo que con su pariente de Madrid, entonces. Depèn dels casos, jo arribaria així, sí. ¿Y por qué? Perquè viu a Catalunya. Ah, ¿y esto qué significa? Que compartim un espai... Esto es un problema de espacio geográfico. Sí, en bona part. És el problema... Vale, entonces ya no sigo porque ahí yo no puedo entender nada. No puedo entenderlo, simplemente. Es un problema de inteligibilidad. Jo em sembla que en el seu plantejament, que li volia comentar també, que és molt interessant, el seguim més o menys, però em sembla que no hi ha una caracterització adequada del que són els països, del que és justament aixecar una frontera, del que és entendre un estat. Un estat és territorial, no és un conjunt de gent, no és una associació de persones. És un conjunt de persones, una comunitat de persones mantenint unes determinades relacions que, diríem, pel que fa a certes qüestions identitàries els vincula,
Es que el flujo hoy entre Barcelona y Madrid diario es el mayor entre las dos ciudades de toda Europa. Es el flujo cotidiano de comunicación, de viajes, mucho mayor a las veces que yo he ido. I entre París i Londres també, No, ya, pero es que bueno, lo que sucede es que si estás hablando de algo susceptible de control empírico, mi contacto con una parte importante de Cataluña y el del 80% de los barceloneses no se establece, a no ser que lo vincules a una cosa que era la parte esta que yo ya pues no sigo, que es un halo de que vivimos por aquí. Pero es que vivimos por aquí es difuso, porque los pueblitos de la frontera, los valencianos, pues dirán, bueno, pues oye, yo, ¿y por qué no los països catalans? No, I Joan, les obligacions especials, això, és clar, és un argument bo a la família, inclús als amics tenim obligacions especials, ho acceptaria tot filòsof. Ara, la qüestió de la nació i la pàtria és totalment discutible. Només alguns accepten que hi ha obligacions especials aquí. Només alguns accepten això els comunitaristes, però la resta no accepta. És a dir, tot filòsof moral avui accepta que tenim obligacions especials. Jo crec que tinc una obligació cap a la meva filla, si, per exemple, haig de salvar-la perquè s'està ofegant respecte a una altra persona. Inclús crec, i per a que vegis que et dono la raó, crec que si hi ha dues persones a les que puc salvar i la meva filla, tinc dret almenys, no sé si no el deure, dret de salvar la meva filla. I probablement el deure. Crec això. Per tant, jo crec que hi ha obligacions especials. I crec que aquestes obligacions especials podem extendre on s'extén allò que a nosaltres ens configura. Per exemple, els amics. Que jo tingui una obligació especial cap a algú que no tinc cap relació diferent de les que tinc algú de Huesca, algú desigual, la Seu d'Urgell, no és obvi. Almenys no és obvi com la família. No és algo que és acceptat per la filosofia moral. Només un sector de filòsofs morals, que són els que defensen la identitat nacional, precisament. I els comunitaristes dirien això. Els altres dirien que no existeix obligació especial en aquest cas. Ho dic per a no portar el teu argument més allà. És un bon argument, però és un argument que serveix per al que serveix, no? Sí, no estàs d'acord en això? I jo no nego que no sigui problemàtic en alguns casos. Quin és el cas problemàtic de dir, bueno, i per què jo haig de tenir més obligacions amb un de Santa Coloma o de Girona, per què n'haig de tenir més amb aquesta persona, pel simple fet de viure a Catalunya, que no pas amb un de, per exemple, Huesca o un de Madrid, no? Jo entenc que en alguns casos aquesta consideració serà problemàtica. És problemàtica per la situació política, perquè, per exemple, entre vostè i jo no compartim la mateixa idea. I entre vostè i altra gent de Catalunya, entre vostè i la gent que pensa com vostè, doncs no compartim la mateixa idea de què siguem. La nació es conforma, es crea a partir de certes coses que creem, és una realitat intencional, és un objecte, és una entitat social. Pero tiene que recaer como cualquier creencia intencional en algo. Sí, ¿Y en el que creiem. No, ¿creemos qué? ¿Qué es lo que creemos? Creiem que som, per exemple, un conjunt amb unes determinades característiques, una nació... Pero es que es una definición circular, ¿no? Una nación es un conjunto de individuos que creen que son una nación. Però no només es basa en això. Creuen que hi ha raons per creure això. ¿Cuál? Per exemple, poden haver-hi diferents consideracions. Aquí s'ha comentat el tema de la llengua. És recursiu i és avorridíssim. Jo penso que a vegades finalment acaba sent avorrit. Però pot haver-hi, per exemple, un reconeixement d'una història compartida en el territori en què et trobes. Per exemple, és característic de la gent que viu en un lloc associar-se al lloc. Des de Banyoles, per exemple, us poso l'exemple, abans de posar l'exemple d'Amposta. Desenvolupem vincles amb els territoris. No som mers ciutadans en aquest sentit de gent individualitzada, no situada en un lloc. Som gent situada en un lloc. Una persona de Banyoles s'acostuma a veure, per exemple, l'estany de Banyoles i el Canigó al fons. Des de l'escala encara es veu millor. Una persona d'Amposta una persona de Barcelona s'acostuma a mirar cap a mar, i es situa al mar, i som animals en aquest sentit de que vivim territori. A vegades el primer que fas quan esmorzes és esmorzar i després sortir, perquè necessites veure que tot està una mica a lloc, com els animals. Som en aquest sentit, ocupem un territori en aquest sentit. Per tant, què ajuda a conformar la voluntat que veus que és compartida perquè altres també s'ho creuen? Jo per la mañana lo primero que miro es internet, y eso me parece que no tiene mucho que ver con proximidades de ningún orden. No, es que no sigo este discurso, no puedo entenderlo. No, ho sé. Es una cuestión poética que no me gusta, pero no. No és només poètic, és poètic en molts altres aspectes. Però a mi em sembla que els humans, certs humans, si no és molt difícil explicar què passa. Si no, com és que la gent surt creient que som una nació i es fa una manifestació grossa dient som una nació? I com és que hi ha la teoria del nacionalisme, que jo em penso que s'accepta extraordinàriament? Berlin deia que és la força ideològica més important. Com és que això propicia tanta realitat política?
Bueno, pero es que esto no es espontáneo. Yo me he traído el artículo de Antic, lo podemos leer, es de 1990. Y dice, no quería sacar la documentación, pero la documentación empírica. Dice, el gobierno catalán debate desde hace un mes un documento que pretende ser el borrador del programa ideológico de convergencia para la próxima década. La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos, el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos claves de medio, comunicación, sistemas financiero y educativo, etc. Dice, la nación hay que sostener 5 o 6 ideas. Eso hagámoslo a través de medios de comunicación. Es que esas preferencias que tomamos como dadas, primero, pues no se han aparecido así, y segundo, son susceptibles de ser discutidas. Es que a mí la invocación del paisaje como un argumento no me sirve. Es que no creo que haya que tomar esto, el escenario político como si ya estuviera. Si el PSC hubiese adoptado a lo mejor otra estrategia durante mucho tiempo y no hubiese aceptado una ontología viciada, esto es una consideración política mía, pero que con 10 minutos la podría argumentar, creo, pues quizás todo esto no sería lo que es. Esto no es una cuestión que esencialmente estemos ahí. Amb independència de les causes. Dius, pot ser, imagina't que hi ha hagut un geni maligne polític que ha inoculat en la mentalitat... filòsofo polític. En la mentalitat de les persones, diuen que ja és més de la majoria dels catalans, la idea que som una nació. Això, a més, es tradueix en el Parlament, en declaracions. Aquestes creences, és complicat saber què és una nació, és complicat saber moltes altres coses, quins són els límits de la llibertat d'expressió, hace 10 què és la años justícia. no éramos una nación. Hace 10 años, cuando la gente no lo creía, no éramos una nación. Però jo penso que això dura fa temps. No, pero o hay una visión esencial o hay una visión amparada en lo que la gente cree en ese instante. És crucial el que creu la gent. Per exemple, jo penso que les nacions neixen i moren. Penso, i com molta teoria nacionalista, creu que... Per exemple, en el cas de València, jo penso que hi ha cert discurs nacionalista català quan es parla dels països catalans que malauradament, i ho vaig dir perquè tinc vincles estrets amb València, doncs s'equivoca perquè la realitat és la que és. Hi ha d'haver un principi de realitat. Quina majoria de gent, quina quantitat de gent a València creu que València és un poble, una nació? Doncs no n'hi ha suficient. No n'hi ha suficient. En canvi, en altres territoris es donen aquestes creences. Això és rellevant. Això és rellevant. S'ha de donar importància, em sembla que la seva ideologia va en aquest sentit, s'ha de donar importància al que creu la gent i a l'individu. És clar que sí. També el que creu la gent respecte als fets que comparteix i fins a quin punt és rellevant amb les altres persones, amb els altres individus. I això pot tenir conseqüències de caràcter metafísic, posem-nos filòsofs, en el sentit que pot crear entitats socials, pot crear una entitat nova. A vegades no es dona. Què es requereix? Doncs requereix que la gent no ho cregui. Hi ha entitats... El diner no existeix. Ningú planta el diner. Shirley, vas a argumentar el principio de Shirley, pero el principio de Shirley reposa en que al final hay algo en lo que realmente estás creyendo. Y entonces la idea de que la nación es un conjunto de individuos que creen que son una nación tiene circularidad. Si no tiene circularidad, la segunda versión de la palabra nación hay que rellenarla con conceptos reales, que es en lo que reposa finalmente la idea de Shirley, que al final abajo hay algo. ¿Y ese abajo qué es? Hi ha fets. Per exemple, una tradició de creure's com a tal. Per exemple, posaré un exemple, i que no havia acabat, però a mi em sembla que 2 minuts perquè hem de donar pas a les preguntes del públic. A mi em sembla que el fet característic, i no es diu tant, i em sembla que ens equivoquem posant massa sempre l'accent en la llengua. La llengua és molt important, perquè ens ajuda, és això fàcil, que ens ajuda a identificar-nos, diguem. Però hi ha altres coses que són més complicades, però que es veu al llarg del temps, si ens hi fixem, que són tan o més importants. Un dels trets, em sembla, peculiars, característics de Catalunya és una certa tradició política. Això, en la sessió fabulosa, diríem, que va haver-hi l'altre dia dels historiadors, em penso que es va posar de manifest, dels que ho vau seguir. Des de Catalunya s'ha defensat les Espanyes, és l'existència de les Espanyes. Rafael Casanova va sortir aquí a Barcelona, aquí a tocar, a lluitar contra l'exèrcit espanyol, o com se n'hagi de dir, francès, cridant visca les Espanyes, per les Espanyes. Per l'idea de les Espanyes. L'idea que Catalunya té un lloc, sí, es dona una sèrie de condicions. En canvi, des d'altres llocs, des d'altres instàncies de poder, no parlo de la gent, parlo de la història política. Doncs s'ha parlat hi ha hagut una altra idea d'Espanya. Aquest creure en les Espanyes és un fet característic nacional, em sembla a mi, tan o més important, fins i tot que les llengües. Yo con esto de la historia tengo muchas... La historia, a veces, con perdón si hay alguno del gremio, pero los escrúpulos metodológicos de la historia a mí... Claro, si ahora imaginemos que cae una bomba atómica y solo sobreviven los editoriales del Punt de Girona. Dicen,
es que Cataluña, podemos coger tantas citas de tanta gente durante tanto tiempo que luego utilicemos un sistema estadístico de filtro que si no podemos encontrar tantes. Segurament el debat donaria per molt més perquè és evident que